So I'm very happy to be here today. I think this is a really important conference, really important discussions that we're having. Muchos debates importantes que hemos sostenido. La urbanización quizás va a ser el reto mayor que el planeta va a tener que lidiar, sea de manera social, medioambiental o económico. Hay que pensar respecto a este tipo de problemas y me preocupa muchísimo. No creo que tengamos bien el modelo. No estoy seguro de si estamos formulando las preguntas adecuadas en cuanto a lo que tenemos que cambiar para ver que la urbanización sea más sostenible cada vez. No tengo todas las respuestas, no creo que todos las tengamos, pero a través de esta presentación voy a suministrarles algunas hipótesis, algunas preguntas, algunas ideas que nos van a hacer pensar al respecto de cómo vamos a resolver, conciliar, prepararnos para la rápida urbanización que va a venir inevitablemente. Voy a iniciar contándoles una historia. En los 90 el IBM, mi compañía, tuvo muchísimos problemas y había un gran riesgo de que la compañía tenía que cerrar. Entonces el nuevo CEO vino, lo primero que hizo fue envió personas a nuestros clientes más importantes preguntándoles: ¿qué cree usted al respecto de IBM? ¿Haría usted negocio con nosotros si tuviera la opción? Ellos dijeron: no teníamos los marcos principales, no queremos hacer negocios con ustedes. De manera positiva dijeron: bueno, por lo menos el personal de ventas se viste bien. Y he continuado con esa tradición. La retroalimentación que recibimos forzó a nuestra compañía a que se enfocara en quiénes eran los clientes y qué querían. Entonces pensamos al respecto de ciudades más inteligentes. Tiene que ver con colocar los ciudadanos en el centro de ello, porque fundamentalmente se trata de mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, a través de la presentación, pensemos al respecto de eso. Vamos a pensar en eso, cómo tenemos que cambiar el modelo del negocio o el modelo de la urbanización para poder acomodar de manera más efectiva las poblaciones que se están virando hacia las ciudades y organizarnos para poder generar resultados. Entonces quiero empezar con un pequeño juego. ¿Alguien en la audiencia conoce quién es este señor? Nadie lo conoce. No es mi abuelo, no. Este señor es Alexander Graham Bell. Él creó el teléfono, él revolucionó la manera en que las personas interactúan las unas con las otras. Este señor, ¿alguien conoce a este señor? ¿Nadie conoce a este señor? Este señor es Mo Ibrahim. ¿Por qué es Mo Ibrahim importante? En los 90 el señor Ibrahim tuvo una idea que la gente pensaba que era loca. Él quería generar el negocio de los celulares en África. En ese momento en África, si miramos el Congo, que es en África Central, 55 millones de personas y había solo 3.000 teléfonos. Cuando Mo llegó a los inversionistas, él dijo: esto es loco, no va a funcionar. Mo no les creyó. Él probó que el modelo de negocios podía funcionar. La gente quería comunicarse entre sí y como resultado hay 900.000 teléfonos en África ahora mismo. ¿Por qué les estoy contando esta historia? La razón es porque a través de la historia de la humanidad siempre nos hemos comunicado antes de los móviles con líneas fijas. Así era que nos comunicábamos. Cuando Mo decidió entrar al negocio, él quiso ir directamente al negocio de los celulares y ese es el tipo de innovación que yo creo nosotros necesitamos si vamos a acomodar la urbanización que va a llegar. Fundamentalmente tenemos que invertir en los modelos de negocios de gobierno. Fundamentalmente creemos que es una cuestión de modelo de negocios de tal forma que vamos a incorporar las mejores prácticas globalmente. No hay razón para invertir en modelos que no funcionan, incluso si son amplios. Lo que queremos hacer es invertir en tecnologías de punta desde el principio. Voy a darles un ejemplo. Yo estuve en Nairobi, en Kenia, en enero, asistiendo a una reunión para un proyecto de suministro de agua y los ingenieros llegaron a la presentación. Eso es lo que vamos a hacer con base en el crecimiento. Este es el agua que necesitamos. Luego en la presentación yo levanté mi mano y dije: bueno, todo esto está bien, pero ¿cuáles son sus planes para mantener esta infraestructura, para asegurar que el agua esté limpia, para que llegue al usuario final?
Tenemos que empezar con este modelo. Eso se aplica a los sistemas de educación, de agua, los sistemas de salud, los sistemas de servicios sociales. La tecnología nos puede llevar hasta allá, pero tenemos que comprender cuáles son las limitaciones y cuáles son los beneficios para que fundamentalmente podamos determinar cuánta tecnología y cuánto dinero tenemos. La tecnología lo que les permite hacer es cambiar y mejorar las interacciones que producen resultados para la gente dentro del contexto de las ciudades. Y voy a hablar al respecto de esto un poco, pero pienso que es importante que mantengamos eso también en mente. La tecnología, en otras tecnologías se ha aplicado para mejorar la producción y hacer que las empresas sean más competitivas. Lo mismo sucede en las ciudades, pero todo se trata de la gente, todo se trata de cómo cambian las interacciones y generan mejorías, tanto interna como externamente. Tenemos 25.000 compromisos en el mundo. Eso hace IBM. ¿Qué hemos aprendido? Las ciudades están iguales y las ciudades han cambiado. ¿Por qué las ciudades están iguales? Las ciudades suministran las mismas funciones esenciales en el mundo. Eso es lo que hace que este negocio sea interesante. La educación, la salud, el transporte, la energía, el agua. La diferencia es organizacional. Por eso el aspecto humano entra a jugar un rol. Como compañía nosotros nos enfocamos en ambas cosas, suministrar buena tecnología y también asegurar de que todo esto esté integrado en las funciones de las organizaciones, cómo funcionan, eso es crítico. Las ciudades más inteligentes se trata de decisiones. Mucha gente me pregunta cuando yo doy estas charlas, David, ¿cuál es la ciudad más inteligente que usted conoce? Y típicamente yo digo que no hay una sola ciudad que haga las cosas bien, porque para poder empezar a cambiar las mentalidades y los mecanismos de la ciudad se requiere liderazgo, se requiere enfoque. Esas cosas son realmente necesarias para que una ciudad se convierta en ciudad inteligente. Nuevamente, la tecnología es un facilitador, es un posibilitador, es un medio hacia un objetivo. Ahora, cuando pensamos al respecto de la ciudad en la que vivimos y las interacciones con esa ciudad, yo vivo en Nueva York desde una organización de perspectiva pública. Nueva York es, a pesar de que nos consideramos una cosa, somos 10 organizaciones que trabajan hacia el mismo objetivo. El problema es que estas organizaciones funcionan como islas, como silos, no se hablan entre sí y como resultado tenemos un modelo de negocios que es más apropiado para las eras antiguas antes que para las eras modernas. Hay otras formas de cooperar y mi argumento es que las ciudades que cooperan más efectivamente de manera interna en áreas específicas con todos los actores del proceso, ese va a ser el factor determinante del crecimiento económico, del desarrollo humano y social. Hay que repensar nuestros modelos de negocios. Las ciudades, como les comenté, no están separadas, están interconectadas en términos de resultados. La congestión desacelera el desarrollo económico. Si hay problemas con el sistema de agua, eso va a tener un impacto en la salud. Entonces, todos estos asuntos no son separados. Hay que pensar en ellos como un sistema interconectado. Es totalmente crítico. Y si pensamos en las cosas de esta forma, va a cambiar cómo abordamos a los inversionistas en las ciudades y el uso de analítica y de presupuestos puede cambiar las cosas. Eso nos lleva a entender cómo generar inversiones que conlleven a los resultados que deseamos, cómo vamos a captar los retornos adecuados para nuestras inversiones. La información es clave en este proceso. Yo creo que lo maravilloso al respecto de este movimiento es que la tecnología ha evolucionado hasta el punto de que sabemos que funciona. Esta coyuntura nos ha llevado a decidir dónde nos vamos a enfocar, qué es importante para nuestras ciudades, para nuestros ciudadanos, cuáles son los resultados que queremos generar y cómo vamos a organizarnos para asegurarnos que lleguemos a esos resultados. El enfoque, las organizaciones, el conocimiento interno, los datos, las decisiones con base en evidencia, eso es lo que se requiere para llegar hasta allá. En mi opinión y con base en lo que he visto, la divergencia entre ciudades que son capaces de desarrollarse sosteniblemente
desde la perspectiva económica, social y medioambiental, se juega a tres niveles. El primer nivel es la planificación integral. Hay que regresar a algunas de las cosas que mencioné. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las inversiones que estamos haciendo van a generar los resultados? ¿Cómo medimos esas inversiones? ¿Cómo las rastreamos? ¿Cómo manejamos proactivamente el desempeño? El segundo nivel es la cooperación interagencias. No necesitamos 10 diferentes departamentos con diferentes funciones. Lo que queremos hacer es identificar las sinergias entre esos departamentos y manejarlos colectivamente para producir resultados. La tercera área es la optimización de sistemas. ¿Cómo podemos mejorar nuestro sistema de transporte, nuestro sistema de acueducto? Las ciudades que tienen esto disponible van a superar los problemas, las otras van a tener desafíos. Podemos hablar de esto posteriormente y puedo mostrarles el trabajo que he hecho, pero sería informativo para propósitos de nuestra conversación en esta tarde. La importancia de la información en el sector privado o en el sector público es que genera algo que es sumamente esencial para desempeñarse en los negocios y es responsabilidad. El sector público, en mi experiencia, tiene un déficit informativo en comparación al sector privado. Tenemos el desempeño crítico, se requiere información para ver qué está sucediendo, cómo podemos manejar los resultados si no tenemos la información requerida, para ver si somos exitosos o si somos un fracaso. Esto es crítico. Entonces tenemos que pensar al respecto de las ciudades. Cuando pensamos al respecto de los modelos de negocios de las ciudades, hay que pensar en el contexto de los componentes. Hay ciertas cosas donde vamos a necesitar una cantidad de cooperación de interagencias, toca entender esas cosas y manejarlas. Hay otras áreas que se enfocan mucho internamente en cuanto a lo organizacional. Tenemos que ver dónde se llevan a cabo estas funciones y tenemos esta forma de pensar al respecto de las ciudades y cómo manejar el desempeño dentro de las ciudades, tanto en áreas específicas como en áreas transversales. Nos dan una forma de generar esta responsabilidad interna requerida para de hecho llegar a los cambios, mucho más. Si establecimos objetivos y los rastreamos, podemos involucrar a los ciudadanos. Podemos asegurarnos de que a quienes se les elija para ser líderes van a ceñirse a los compromisos. Eso es sumamente esencial en términos de compromiso. El modelo de negocios. Un ejemplo que creo yo que es interesante con el trabajo que se ha hecho en Francia, lo que hemos hecho en esta ciudad es construir un sistema. Nos da información con una variedad de fuentes informáticas, nos conlleva a entender que se pueden establecer metas en locales o regionales y que se pueden manejar los resultados. Y podemos hacer eso en un número de diferentes áreas. Este es un ejemplo a primer nivel. El segundo nivel, cooperación interagencias. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que estas organizaciones a quienes no les gusta trabajar juntos, que se unan como una sola entidad para generar entrega de servicios? Un ejemplo que yo creo es sumamente informativo en este respecto es el trabajo que hicimos con la ciudad de Río durante el manejo de emergencias. Al principio de este proyecto, lo es. Entonces lo que hicimos fue que les hicimos que crearan un centro de operaciones y lo que esto involucró fue
El uso de tecnologías como una forma de generar información para comprender dónde están los desafíos, dónde están las emergencias y luego se distribuyó hacia respondientes que estaban a cargo de manejar las cosas. Entonces la tecnología posibilita los cambios en las interacciones humanas que ya mencionamos y genera responsabilidad clara acerca de quién tiene que hacer algo, dónde y cuándo. Como resultado, el alcalde y las entidades entendieron de que si hay emergencia y alguien no llegó, ¿quién es esa persona? ¿Por qué el alcalde no está feliz? Bueno, hay que cambiar algo. No se tiene la información, no se puede propulsar este desempeño a través de las agencias. Han sido muy exitosos. Reducción del 30% en los tiempos de respuesta a emergencias. Otro interesante ejemplo es en Holanda con relación a las inundaciones. La mayoría de Holanda es muy susceptible a las inundaciones. Eso significa que el manejo de agua es algo que los holandeses deben hacer desde el principio de la historia de su país. Entonces nosotros trabajamos con ellos para construir una plataforma para compartir los recursos hídricos. Lo que permite es que todas las agencias que anteriormente no estaban interconectadas, que pudieran compartir información. Los costos asociados con el programa de Holanda, como podemos ver, 7.000 millones de euros cada año y se incrementa rápidamente. Si podemos compartir información entre diferentes agencias, si se hubiese hecho en el pasado, podemos generar mejores resultados, operar los sistemas efectivamente, podemos responder mejor las emergencias, pero toca trabajar a través de las fronteras y requiere liderazgo. ¿Quiénes son los líderes que van a hacer esto? ¿Cómo vamos a abordar este tipo de mentalidad para poder desarrollar y manejar la ciudad? ¿Y cómo podemos tener este tipo de información de manera predictiva en vez de manera reactiva? Y esto es lo que queremos hacer en comparación a las presentaciones anteriores, es mirar las diferentes condiciones a través del tiempo. ¿Qué puede suceder con base en los datos que estamos viendo? ¿Y qué dicta esto en términos de la respuesta que debemos estar generando? Cosas importantes. Ahora, quiero hablar brevemente acerca de la optimización. Una vez decidimos manejar el desempeño, tenemos que identificar las áreas requeridas para cooperación interorganizacional o de interagencias. ¿Qué pensamos al respecto de los sistemas individuales? Entonces podemos realizar muchas cosas con la información. Podemos hacer lo que hizo Miami-Dade, lo cual fue determinar cómo reducir el agua en el departamento de parques con el uso de los datos. Podemos hacer lo que Memphis, Tennessee hizo en los Estados Unidos para reducir el crimen hasta el 30%. ¿Qué hicieron? La manera típica es que los oficiales de policía manejan en un patrón definido buscando brotes criminales. Eso no es efectivo porque queremos que los oficiales de policía vayan a los focos de crimen. Entonces, ¿qué se hizo en Memphis? Se trabajó con Memphis para colocar una serie de datos, unas bases de datos con base en información histórica para determinar dónde el crimen tiene más posibilidad de ocurrir en cualquier momento del tiempo. ¿Qué nos dicen los datos al respecto del jueves a las 10 de la noche? Ellos envían oficiales de policía donde hay más posibilidad de que se genere el crimen. Es un abordaje diferente, con base en datos, con base en información. Es interesante. Pensemos al respecto de transporte. Hay diferentes problemas. Estuve en Bogotá esta semana. ¿Cómo podemos determinar cómo mejor manejar el tráfico? Que es algo neurálgico para la gente. Cuando se tiene que esperar o caminar o esperar en tráfico por mucho tiempo, ¿cómo podemos generar información? Podemos utilizar taxistas para descifrar dónde ocurren los cuellos de botella. Y también hay beneficios medioambientales. Tenemos esta conectividad, la podemos ver. Yo creo que esto puede aplicarse
en una cantidad de áreas estos mismos conceptos. Tenemos salud, cómo podemos responder para poder cuidar a los adultos mayores de una forma que tenga sentido. ¿Cuál podría ser el mejor modelo? Entonces yo trabajé en Italia, el país de Bolzano, tratando de colocar una plataforma. Podemos dedicarnos en línea frontal a trabajar respecto a otros problemas. Tenemos la pregunta del millón, que es, ¿hay un deseo de parte de la gente de hacer las cosas diferentes? ¿Podemos generar la confianza, la voluntad de poder generar estos cambios? Los cambios son difíciles para todo el mundo. Y allí es donde yo quiero concluir. En realidad se requiere un fuerte liderazgo. Tengo que enfatizar esto mucho. Hay formas de mejorar la seguridad pública, hay maneras de mejorar la forma en que se pueden captar los beneficios y también para manejar estos programas y manejar casos. Tenemos diferentes programas en que la gente está involucrada. Tenemos que utilizar la información para manejar nuestras ciudades, nuestras interacciones gubernamentales con los ciudadanos. Y yo creo que si hacemos eso, podemos generar un modelo de negocios que va a ser sostenible y que va a permitirnos acomodar los retos significativos a nivel urbano que tenemos en el futuro. Con eso les agradezco y que tengan una buena tarde.